capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Increíble que esta es la tercera semana que hemos estado en este solo pasaje y va a haber otra semana más. Temo tener que decirles, pero bueno, yo creo que esto no nos pasó cuando estábamos estudiando a Pablo. Y Pablo era más excelente teólogo que Pedro. Pero la verdad que en este estudio yo estoy adquiriendo una admiración por ese pescador que se convirtió a Cristo y se convirtió en un excelente apóstol, maestro, escritor. Estoy adquiriendo más aprecio y admiración también por las enseñanzas del apóstol Pedro. No esperaba que él iba a ser tan profundo y tan exacto en su teología. Les invito a ponerse de pie de nuevo y vamos a leer el pasaje de nuevo. Le voy a pedir a nuestro hermano Gerardo que tenga la bondad, nos lea la lectura de hoy. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Gerardo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de tenernos reunidos aquí. Te damos gracias por esta salvación tan grande, tan maravillosa, tan perfecta. Y hoy te alabamos y te damos gracias porque sabemos que nuestra salvación es segura. Estamos en tus manos, oh Dios, y en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos contentos, seguros, en paz. Estamos andando en reposo todo el tiempo y tú eres responsable por todo eso. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes hoy a deleitarnos en este pasaje que nos habla de nuestra seguridad. Oramos por los miembros que están lejos, a los hermanos con suegra que están aquí en la ciudad, pero oramos, oh Dios, para que ellos regresen a nosotros con bien. Y también oramos por Margarita, que su visita con sus nietos sea grata y que todos ellos disfruten de esta semana que tienen libre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias que nuestra hermana Hilda ya está con nosotros con bien, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Se me olvidó mencionar que nuestro hermano Alonso regresa mañana. Yes. Wilfredo ha estado visitando a su anciana madre, que estaba bien grave, pero yo creo que se ha ido recuperando poco a poco, ¿verdad, Willy? Muy bien, mientras que ustedes se acomodan,
que ya damos cuenta que ustedes están acomodados. Déjenme decirle que después del próximo domingo vamos a celebrar el 34º aniversario de nuestra iglesia, como siempre lo hacemos. El Parque O'Leary Park es el parque más cerca que tenemos aquí en North Miami Beach, y es por eso que todos los años vamos allí. Vamos a tener un lunch allí. No va a ser un picnic lunch esta vez, sino que vamos a comer carne de cerdo, diferentes tipos de arroz y de ensaladas de papa. Y bueno, lo que yo quiero que ustedes recuerden, que el domingo 8, este no es el domingo de resurrección. Domingo de resurrección es el día 1 de abril. El domingo 8, 7 días más tarde, solamente va a haber un servicio aquí en nuestra iglesia. Así que por favor, pásele la voz a todas las personas. Decidimos hacerlo así para poder llegar y entrar en ese parque. Siempre que yo llego a las 2 de la tarde allí, 2:30, me toma media hora, 45 minutos entrar, porque se llena de gente. Entonces estamos en celebración ese día, vamos a tener un servicio aquí y allá le vamos a estar dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por esta iglesia durante todos los años que hemos estado juntos, mis amados hermanos. Bueno, decidimos esta semana regresar una vez más para estudiar un poco más las razones por qué los cristianos dudan de su salvación o piensan que la han perdido. Estamos hablando, fíjese si el tema es importante. La mayoría de los cristianos viven con esa incertidumbre. Realmente no están seguros de que van a ir al cielo al morir, porque ellos piensan que cualquier error que ellos pudieran cometer en la vida les excluye de la entrada al reino, o si se aflojan o si se apartan un poquito, como a veces hacen todos los cristianos, casi todos, ellos piensan que pierden la salvación. Entonces este es un tema que decidimos otra semana más para que todos nosotros podamos enseñar a otros y defender lo que nosotros creemos acerca de la salvación. De las 6 razones, y esta es la razón por que decidí regresar, de las 6 razones que teníamos la semana pasada para compartir con ustedes, realmente solo pudimos cubrir 4 de ellas, 4 de las 6. La quinta razón solo le dimos un brochazo y es una doctrina muy importante. Pero mire, le voy a poner aquí las 6 razones. Hoy se las entrego completas. Fíjate, ya vimos que la seguridad de salvación depende a la iglesia donde usted asiste. Porque no todos los cristianos piensan igual, no todos los pastores piensan igual, no todas las denominaciones piensan igual. Y entonces depende a qué iglesia usted va. Es por eso que yo siempre aconsejo a los miembros que se mudan de esta ciudad lejos. Yo les recomiendo a todos ustedes que busquen en la ciudad donde usted va a estar una iglesia bautista reformada. Eso sería excelente. Si usted no puede encontrar en esa ciudad una iglesia bautista reformada, por lo menos vaya a una iglesia bautista. Los bautistas no creen en pérdida de salvación. Entonces usted va a estar en una iglesia más o menos buena. Y bueno, vimos que la segunda razón por la cual los cristianos no tienen seguridad es porque no comprenden el evangelio de la gracia de Dios. Muchos cristianos piensan que la salvación es por gracia al principio, pero el resto del camino depende de nuestros méritos, obras, de nuestra obediencia, nuestro buen comportamiento, y por eso ellos no tienen ninguna seguridad. La tercera razón que vimos ya la semana pasada es que muchos no tienen seguridad por incredulidad. Incredulidad. O sea, han creído en Cristo, se han convertido, han nacido de nuevo, pero después dejan de confiar en Cristo para volver a poner sus esperanzas de salvación en ellos mismos. Y entonces, si usted pone su esperanza de salvación en usted,
temo tener que decirle que usted no va a tener ninguna seguridad de que usted va a entrar en el reino celestial. Ahora, la cuarta razón que ya vimos es que muchos cristianos no tienen seguridad simplemente porque no conocen las Escrituras. Yo creo que la mayoría de los cristianos leen la Biblia así de vez en cuando, si la leen at all. Y entonces no conocen el plan de Dios, no conocen las promesas de Cristo, no las conocen. Y entonces por eso no tienen seguridad. En quinto lugar, aquí fue donde terminamos la semana pasada y donde vamos a comenzar hoy de nuevo, es por ignorar o rechazar la doctrina de la soberana elección y predestinación de aquellos que se salvan. La sexta razón es porque viven derrotados, o quizás una mejor palabra sería fracasados. Cristianos que viven luchando con sus tentaciones y pecados y están fracasando vez tras vez, tras vez, tras vez. Y entonces ellos llegan a pensar que todavía están esclavizados por sus antiguos pecados, por tanto ellos no pueden ser salvos. Nunca van a llegar porque están esclavizados por sus pecados. ¿Se dan cuenta? Yo quise regresar por esta razón. Pudiéramos hablar de ella solamente un domingo. Pero bueno, quiero comenzar hoy donde abandonamos el estudio por falta de tiempo en esta importante doctrina. Muchos cristianos no tienen seguridad de salvación simplemente porque ellos ignoran. La mayoría de los cristianos la ignoran, pero luego los que no la ignoran la rechazan. La rechazan. Yo pensé esta semana, ¿qué yo haría si un pastor bautista me invita a predicar en su iglesia y me dice, yo quiero que tú vengas, predique en mi iglesia, pero no menciones elección y predestinación? Yo le diría a ese amado hermano que yo tuviera que arrancar una tercera parte de la Biblia para no hablar de elección y predestinación. Tuviera que arrancar muchas páginas de la Biblia, mis amados. La elección soberana de Dios de aquellos que se salvan es una doctrina bíblica que se encuentra enseñada por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. A los que rechazan esta doctrina, a mí me gustaría preguntarle, chicos, ¿no sabes tú que Dios escogió la nación de Israel para que fuera su pueblo escogido? ¿Y cómo tú vas a rechazar la idea de que Dios todavía está funcionando así, por elección soberana? El pueblo de Israel ni siquiera existía cuando Dios decidió que de los hijos de Abraham, él iba a ser el pueblo de él, el pueblo suyo. Y te aseguro que él no escogió al pueblo de Israel porque ellos eran mejor que los cubanos, que los puertorriqueños, que los hondureños, y los peruanos y los otros pueblos que tenemos aquí, venezolanos, no se me puede olvidar, Perú, sí, Colombia, los que se sientan cerca. Tú sabes, no es porque los israelitas eran mejores gente o iban a ser mejores gente. Dios tenía la esperanza de que ellos fueran mejores gente con el conocimiento de su ley, pero no lo fueron. Y esa no fue la razón por la cual Dios los escogió a ellos. Ahora, es difícil leer las Sagradas Escrituras sin tropezar vez tras vez con la doctrina de elección. Tienes que esforzarte, yo diría, para evitar encontrar un pasaje bíblico que enseña la doctrina de elección y predestinación. Ahora, yo quiero aclarar las cosas hoy. La doctrina de elección y predestinación se contrapone a la idea del libre albedrío. Así que estas dos doctrinas se oponen entre sí. Nadie puede decir, yo soy un poquito de los dos, como un pastor yo escuché una vez en una reunión de los pastores bautistas. Él dijo, bueno, yo creo en elección y predestinación, pero yo también creo en libre albedrío. Yo quería saltar de mi silla, gritarle y decirle, hermano, yo te puedo ayudar para que tú te quites esa confusión. Porque nadie puede estar en el medio. You're either this or that.
Estas dos doctrinas no se pueden ligar de ninguna forma. Libre albedrío. ¿Sabían ustedes que el libre albedrío es la doctrina actual de los bautistas del sur? Yo no sé cómo. Porque por los primeros 80 años de esta convención, los bautistas del sur tenían una doctrina reformada en todas las iglesias y en todos los seminarios. Y por los primeros 80 años, esa era la doctrina de los bautistas del sur. Se les han aflojado las piernas a medida que en el siglo XX ellos abandonaron a esa doctrina a favor de la idea de regresar a creer en lo que la iglesia católica, apostólica y romana enseña de la salvación. A mí me enseñaron esto en catecismo, mis amados hermanos, desde que yo era un niño, de que el hombre tiene libre albedrío y tú puedes escoger si quieres creer en Dios o no. Esa doctrina se hizo muy popular en los años de oscuridad. Esta es una época conocida por ese título, años de oscuridad. The Dark Ages, muchachos. The Dark Ages. ¿Y qué fue lo que hizo esos años oscuros? Bueno, antes de la Reforma, la iglesia establecida, que era la iglesia apostólica y romana, católica, solamente había permitido que la Biblia se tradujera en latín, un idioma que nadie hablaba ya, un idioma muerto. ¿Tú me entiendes? Entonces la gente no podía leer la Escritura, no sabían lo que la Escritura realmente decía acerca de la salvación y cómo Dios lo ofrece. Y yo creo que esto fue algo deliberadamente a propósito. La iglesia no quería que los, ¿cómo nos llamaban en aquel entonces? En una película yo vi que una película de Martín Lutero, que los idiotas tuvieran la Biblia para que ellos mismos la interpretaran. Los idiotas. O sea, solamente el clero, que eran los que estudiaban en latín, podían más o menos leer las Escrituras, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué la iglesia establecida se sentía amenazada de que el pueblo tuviera la Biblia en su mano? La razón es sencilla y simple. Acéptela si usted quiere. La Biblia dice esto y la iglesia católica, apostólica y romana dice no, esto. Por eso ellos no querían que la Biblia estuviera en los idiomas del vulgo, los idiomas de los pueblos. Pero después de la Reforma, lo primero que hizo Martín Lutero, tradujo los manuscritos más antiguos, de más confianza, a alemán. Y después se hizo lo mismo en Escocia y otros pueblos. Mis amados, comenzaron a traducir. De allí nosotros también nos incluyeron a nosotros, gracias a dos sacerdotes, Casiodoro de Reina y Valera. Tradujeron la Biblia de los manuscritos antiguos, porque déjeme decirle, los manuscritos originales de la Biblia se hicieron ceniza, polvo, no existen. Entonces, lo único que tenemos son los manuscritos más antiguos y de más confianza. Pero de ellos es que nos llegó a nosotros la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, cuando la gente comenzó a leer las Escrituras, se dio cuenta, bueno, la verdad que el libre albedrío, esa no es la forma que la gente se salva, sino que nos salvamos por una acción soberana de Dios en la cual Dios escogió y predestinó a todos los que iban a ser salvos. Bueno, y de allí vienen estas dos escuelas. Y se las menciono no porque yo quiero que ustedes se conviertan en expertos de esto, no, yo no soy un experto tampoco, pero mire, el calvinismo,
vino a nosotros por medio de los estudiantes de Juan Calvino. ¿Ve? Por eso se llama hoy calvinismo y se asocia con la doctrina de elección y predestinación. El arminianismo está asociado con este caballero que vino después de la Reforma, después de Juan Calvino. Él se opuso a la doctrina de elección y predestinación y entonces él desarrolló sus ideas que hoy en día forman esta escuela, arminianismo, y se asocia con la idea de que todos los hombres tienen libre albedrío. ¿Ven? Entonces, si yo les digo a ustedes la cantidad de cristianos que yo conozco y cómo yo me asombro cuando un cristiano me dice a mí, pastor, yo no quiero ser ni calvinista ni quiero ser arminiano, yo solo quiero ser cristiano. Bueno, déjenme decirle, mis amados hermanos, mira, o tú eres esto, y si no eres esto, eres esto. Así que no puedes decir que tú no quieres ser ni uno ni lo otro. You're one. Eres uno de los dos. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad de estudiar estas dos escuelas para que tú puedas, por tu propia voluntad, decir, no, yo voy a creer lo que dice la Escritura. Y la Escritura, es más, esa palabra ni siquiera se encuentra en las Escrituras. No se encuentra. Can you believe that? No se encuentra. Pero esta palabra, estas dos palabras, sí se encuentran. A menudo. A menudo. Entonces, you're either one or the other. O eres esto, o eres un calvinista, o eres un arminiano. Ahora, yo he decidido que yo más nunca voy a responder cuando alguien me pregunte, y les recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Si alguien te pregunta, ¿es usted un calvinista? Yo le voy a decir, esta es la forma que yo he decidido desde esta semana en adelante, yo le voy a decir, yo creo en la doctrina de elección y predestinación porque eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, si eso me hace un calvinista, entonces yo soy un calvinista. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Yo no estoy aquí tratando de convertirlos a ustedes en discípulos de Juan Calvino. A mí me importa tres pepinos. Calvino ya murió hace 500 años. Pero la Biblia continúa desde el principio y hasta el fin del mundo. Nada va a cambiar en la palabra de Dios. Ahora, el arminianismo pega perfectamente con un camino de salvación por méritos, esfuerzos y obras. Y es por eso que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana prefiere creer que el hombre es salvado por su libre albedrío. Porque eso pega. Fíjate cómo pega. Pega porque la Iglesia Católica enseña que tú decides tu destino. Si eres obediente y si haces buenas obras, si vas a la iglesia una vez al año por lo menos y tratas de ser más bueno que malo, entonces quizás Dios te deje entrar en el reino celestial. Te das cuenta que ese es un camino de salvación por méritos, obras y esfuerzos. Entonces el libre albedrío dice, tú tienes la habilidad de creer o de rechazar a Cristo o a Dios. Hasta lo puedo rechazar después que he creído en Él y si lo rechazo pierdo la salvación. ¿Ves? Ese es el libre albedrío. Y es por eso que yo llamo el libre albedrío o el arminianismo es el enemigo número uno de la gracia y de la soberanía de Dios. Es un enemigo de la gracia y de la soberanía de Dios. Yo lo rechazo. Martín Lutero hablaba peste del libre albedrío. Y él estuvo metido en esa religión toda su vida, hasta que se convirtió y se dio cuenta que las cosas no eran así. Entonces, mis amados hermanos, ahora, por otro lado, el calvinismo o la creencia en elección y predestinación pega perfectamente con una salvación que es otorgada por Dios gratuitamente por su gracia. Es pura gracia.
una elección que Dios hizo de nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Qué mérito pudo haber encontrado Dios cuando Él hizo su elección? Ninguno. ¿Cuál esfuerzo nuestro? Ninguno. Entonces, la idea de elección y predestinación soberana de Dios es un camino de salvación pura gracia. Es un don de la gracia de Dios. Ahora, dos doctrinas que están diametricalmente opuestas, no pueden las dos ser verdad. ¿Cierto? Digan amén. Amén. Dos doctrinas que van caminando. Así, las dos no pueden ser verdad. Y mis amados hermanos, fíjense, la verdad es lo que nosotros buscamos. No tengo ningún interés en convertirlos ustedes en discípulos de Calvino. No tengo ningún interés. Pero sí les recomiendo, estudie la doctrina de elección y predestinación, como se encuentra en la Biblia. Y no se preocupe mucho por estudiar a Calvino. Busque y anote las palabras en la Biblia cuando usted las encuentra. Elección, elegidos, predestinados. Busque esas palabras y estudie esos pasajes dentro de su contexto. ¿Sabía usted que este pastor nunca ha leído a Juan Calvino? Yo nunca lo he leído, ni lo voy a leer. Mis amigos pastores reformados me critican y me dicen, pero José, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú no sabes que Calvino era un genio? ¿Cómo tú no vas a leer los sermones de Calvino, los libros de Calvino, los artículos que escribió Calvino? ¿Cómo tú no vas a leer eso, Pereda? Bueno, la razón por la cual no hemos leído a Calvino es que yo quiero poder decir que yo me convertí en un creyente que cree en elección y predestinación sin jamás haber tocado un libro de Calvino. Es más, una vez yo estaba compartiendo algo en una reunión de pastores reformados y yo dije, bueno, hermano, después de todo, Calvino era un ser humano como el resto de nosotros, lleno de defectos. Y el hermano Arzafat me regaña y me dijo, ¿qué es eso que Calvino tiene defectos? Yo siempre he pensado que él era perfecto. Bueno, él ha leído a Calvino, yo no. Pero sin lugar a dudas, mis amados hermanos, todos nosotros debemos darle gracias a Dios por haber levantado a esos reformadores, todos ellos, que pusieron su vida en peligro, porque créame que en aquel entonces la Iglesia Católica cualquiera, ellos eliminaban, mataban, le cortaban la cabeza a cualquiera que iba en contra de la autoridad del Papa. Y entonces los quemaban en la hoguera, a Juan Hus y a muchos de los santos, mis amados. Si no hubiera sido por los reformadores como Martín Lutero, Calvino, Zwingli y muchos otros más, ¿sabe dónde nosotros estuviéramos hoy domingo? En la misa. Todavía con una venda en los ojos. Caballero, cuando yo empecé a ir a misa, la misa era en latín. ¿Se acuerdan de eso? No, ustedes no se acuerdan, no habían nacido. You had to be born, ¿verdad? Después de 1962, porque decidieron que iban a... el cura, el sacerdote que decía de la misa, estaba de espaldas al pueblo. O sea, el pueblo no podía ver lo que él estaba haciendo. Y no podía entender lo que él estaba diciendo porque hablaba en latín. La Iglesia Católica got smart y dijo, bueno, si nosotros no decimos o que sea la misa en el idioma del pueblo, la gente va a ir decayendo de la Iglesia Católica y no van a querer venir, no van a querer pasar una hora el domingo viendo, pero no viendo, oyendo y sin escuchar, sin entender. Y entonces, mis amados hermanos, bueno, si no hubiera sido por los reformadores, yo hoy no estuviera casado con Rita, no tuviera 3 hijos y 3 nietos. Tú sabes, si me hubiera metido en el sacerdocio, los sacerdotes no se casan.
Esos pobres sacerdotes no saben lo que se están perdiendo. Ya mi suegra me hizo una mueca. Sí, no, pobrecito. Tú sabes, no hay cosa más natural y más bueno que un hombre encuentre una mujer. La Biblia dice que bienaventurado el hombre que haya una esposa. Es dichoso, bien, a mí nace bien. Porque es lo que Dios esa fue la intención de Dios desde la creación. Para que el hombre un día se enamorara de una muchacha, se casara y procrearan hijos y llenaran así la tierra. Yes. Acuérdense que fue Adán y Eva. It wasn't Adán y Esteban. Dios quería procreación. Y entonces, mis amados hermanos, Juan Calvino, eso es otra cosa que a mí me asombra. La gente dice, hace poco Pedro Arnaiz y yo estábamos conversando por teléfono y me dijo que un pastor de aquí de la ciudad dijo que Juan Calvino creó un monstruo. Y cuando Pedro me dijo eso, yo dije, pero ¿cómo nuestro hermano puede ser tan idiota? Juan Calvino no creó un monstruo. No. Él y los otros reformadores descubrieron que esta doctrina estaba todo el tiempo en la Biblia, solo que al no tener la Biblia en sus propios idiomas, no la habían podido conocer. Porque la iglesia establecida era así. Cierra tus ojos, cierra tu boca también, si no te damos un tapaboca. Y sigue, que nosotros te vamos a decir lo que tú debes de creer y lo que no debes de creer. Pero estos reformadores lo que hicieron fue descubrir lo que la Biblia decía hace 4,000 años atrás. Mis amados. That's all they did. They found it. Ellos encontraron la doctrina, elección y predestinación porque está por toda la Biblia. Una tercera parte de la Biblia nos habla de un Dios soberano que tuvo que elegir y predestinar a los que se iban a salvar. De otro modo, nadie lo buscara. Nadie fuera salvo. Yo llegué a creer en elección y predestinación poniendo atención a las palabras de Jesús. Oye, uno tiene que prestar atención de las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que fue registrado por Juan 2 veces en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El Señor dijo, mira, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ese versículo, si fuera el único, echa tierra sobre la idea del libre albedrío, porque nadie tiene la capacidad de venir a Cristo a menos que el Padre haga algo en su corazón para que Él desee venir a Cristo. El Señor Jesucristo dijo también, Juan capítulo 6, versículo 65, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Dónde tú ves libre albedrío allí? I don't see it. No existe. Es una falacia. No. ¿Falacia o falacía? ¿Cómo se dice? Falacia, thank you. Es una falacia. It's a myth. Pero bueno, los cristianos tienen fama de vivir toda su vida escuchando el cuento, el invento, el engaño y el error. Y se dejan guiar por ciegos. Y el Señor dijo, cuando un ciego se deja guiar por otro ciego, los dos caen en el hoyo. Ahora, yo me convertí en un creyente en elección y predestinación, escuchando a Jesús. Sí. Escuchando el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas. Escuchando lo que Lucas escribió en el libro de los Hechos. Escuchando las palabras de Juan. Las palabras de Pedro. Señor, en el pasaje que Gerardo nos leyó, ahí está la palabra elección, por lo menos una vez. Por lo menos. Hacer que vuestra vocación y elección sea confirmada. Haciendo estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo
el teólogo más grande, más excelente que Dios ha levantado en la historia de la humanidad, el apóstol Pablo. Tremendo. Él desarrolló a lujo de detalles cómo es que la gente se salva, cómo es que se salvan. A mí me ayudó un poquito. ¿Sabe cómo yo comencé a creer en elección y predestinación? Mi pastor, Eugenio González, que ya está con el Señor, él un día dijo desde el púlpito, y él era un calvinista light, calvinista de esos suavecitos. Yo a veces me refiero a mi pastor como un calvinista in the closet, y él no salía de ese closet muy a menudo. Pero un día, Julio da Silva y yo estábamos sentados juntos ahí delante de este hombre de Dios que nos estaba enseñando, y él dijo así: yo soy un calvinista porque eso es lo que la Biblia enseña. Pero cada vez que yo abro una invitación, me convierto en un arminiano. ¿Se dan cuenta? Que tú no podías saber lo que ese hombre era, porque predicaba como un arminiano. Solamente un día se destapó y dijo, bueno, yo en el fondo de mi corazón yo soy un calvinista, porque eso es lo que la Biblia enseña. Enseguida Julio y yo, ese lunes en la mañana, we marched into his office y yo le pregunté, pastor, ¿es usted un calvinista? Porque ya yo estaba inclinándome en esa dirección. Lo único que necesitaba, que alguien me confirmara. Yes, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces yo le pregunto a mi pastor, pastor, ¿usted es un calvinista? Y él se rió de mí. Pastor, él tenía un barrigón más grande que el mío. He looked like Santa Claus. No tenía barba, but he could have been Santa Claus. Y se reía así a carcajadas. José. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo crea? Si eso es lo que la Biblia enseña. Ya. Eso era lo único que yo necesitaba escuchar de alguien que tenía autoridad sobre mí para decir, I'm going in the right direction. I'm going in the right direction. Después de eso me agarró mi buen amigo John MacArthur Jr. y él me terminó de cimentar, arraigarme a esa doctrina de la cual no voy a abandonar. ¿Sabían ustedes que John MacArthur, Miguel Núñez, Sugel Michelin y Pablo Washer, él fue, sus padres fueron misioneros a Costa Rica. Y allí él creció. Y él habla español igual que tú y yo, mejor que yo. Y ahora pastorea una iglesia allá arriba en Michigan o Minnesota, por allá arriba, Paul Washer. Pero estos son hombres, todos ellos son hombres que escriben. Y sus escritos tienen un impacto tremendo. Estos 4 hombres, Dios los ha usado para reformar la isla de Cuba de una punta hasta la otra. I mean, los seminaristas en Cuba han decidido, nosotros no vamos a seguir siendo víctimas de nuestros enseñadores. No. Ya sospechábamos que lo que ellos nos estaban enseñando no es lo que la Biblia enseña. Pero ahora, gracias a John MacArthur, Miguel Núñez, Sugel Michelin y Pablo Washer, están reformando la isla de Cuba. Oye, ahora mismo hay una revolución allá en Cuba, me cuenta el hermano Pedro Arnaiz. Bueno, ya echaron a los seminaristas. Fíjate cómo funciona la iglesia cubana. Es un régimen como el comunismo. Tú tienes que creer en esto, si no, para afuera, para la calle, y los botan del seminario. ¿Tú sabes lo que es eso? Simplemente porque no pueden ya creer en libre albedrío. Y entonces ahora quieren sacar a las iglesias de la Convención Bautista Occidental, las quieren separar de la convención. Qué estúpidos son esa gente. Perdónenme que yo sea tan franco. Qué estúpidos. Porque ya prácticamente las iglesias están divididas 50-50. Ojalá hicieran eso aquí, pero no se atreven.
no se atreven, aunque hay mucha oposición aquí, pero no se atreven a hacerlo. Porque ya aquí en los Estados Unidos, la mitad de los pastores bautistas del sur y de las iglesias que ellos pastorean son calvinistas o se inclinan a las doctrinas de la Reforma. La mitad. Tú sabes, hay un despertar en todo el mundo. Y es debido, fíjate, para que te des cuenta el impacto de un solo hombre. Este señor está reformando las iglesias en los Estados Unidos. Solo él. Pero él es un autor. Escribe libros. Oh, my goodness. Yo creo que yo tengo la mayoría de ellos. John MacArthur. Estamos estudiando uno de los libros en la... Y qué bueno está ese libro. Digan amén. Ay, mira, ese libro está tan... Uy, yo diría que está perfecto. Perfecto para los tiempos en que nosotros vivimos. ¿Qué hora es? Mira, país. Vamos a tener que pasar aquí otra semana. Pero fíjense en la importancia de la doctrina de elección y predestinación cuando tratamos con la doctrina de la seguridad de la salvación. Fíjense la importancia. Yo diría que si no creemos en elección y predestinación, realmente no vamos a tener seguridad de salvación porque le estamos quitando el suelo debajo de los pies de los cristianos. Le estamos quitando la base de la seguridad. I mean, es tan importante. Es así de importante. Seguridad de salvación es acompañada de la doctrina de elección y predestinación, es lo que le da sustancia. Muchos cristianos en Cuba han decidido dejar de ser víctimas de sus enseñadores. Oye, todo el mundo admira, respeta a los maestros que tuvimos, especialmente los primeros que nos enseñaron los primeros pasos en la vida cristiana. Pero la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Implicado en eso está dejar atrás lo que no es bueno. Entonces llega el momento en la vida de cada cristiano en que uno tiene que decidir, ¿en qué voy a creer yo? ¿En lo que me enseñaron o en lo que dice la Biblia? Tomar esa decisión no quiere decir que tú no vas a respetar a tus maestros, no vas a orar por ellos, no vas a tratarlos siempre con el respeto debido, pero simplemente significa que tú has decidido poner la palabra de Dios como centro y base de toda creencia y práctica en tu vida. Y esa no es una mala decisión, una muy buena decisión. Entonces, mis amados hermanos, con esto terminamos. Que dicho sea de paso, aquí terminé la semana pasada. ¿Se acuerdan que eran 6? Y esta es la 5ª. ¿Pero tú crees que yo voy a dejar pasar la 6ª? No. Vamos a tener que regresar a la 6ª, señores. Pero mira lo que dice aquí. Esto empieza realmente en el versículo 28. Yo sé que ustedes saben el versículo 28. La mayoría de los cristianos repiten el versículo 28 como cotorritas. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Ahí está la soberanía. Los que son llamados conforme a su propósito. Pero luego dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Fíjate qué cosa. Señores, yo no estoy inventando nada. Esto no lo inventó Juan Calvino. Está en tu Biblia. Está en todas las Biblias. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue el propósito de la elección soberana de Dios. Para convertirnos nosotros en la misma imagen santa y perfecta de su Hijo unigénito. La imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primer hijo
entre muchos hermanos. Parece que Dios estaba tan contento con su hijo que él quiso tener más hijos iguales. Qué bueno, yo creo que todo padre y toda madre, cuando le nace un hijo de esos buenos, que no todos los hijos son buenos, déjame decirte. Digan amén. Es triste, pero es una realidad. Pero todo padre que le nace un hijo bueno, tú tienes uno, Olga. Tú no, bueno, gracias a Dios que te salió bueno y no malo. Ya. Si tú pudieras tener o haber tenido otro hijo como Juan, ¿lo hubieras tenido? 3 o 4. Sí, yo igual. Bueno, Dios estaba tan complacido con su hijo primogénito que él quiso que ese hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y por eso nosotros estamos aquí. Y a los que antes predestinó, ahí está la palabra predestinó, otra vez, 2 veces. A estos también los llamó. Dios llama a los que Él escogió y a los que Él predestinó con un llamado que tú y yo podemos resistir por algún tiempo. Algún tiempo. Pero llega el momento, mis amados hermanos, en que no podemos resistir más. Así me pasó a mí. Yo los rechacé. Y todo el tiempo Dios me tenía aguantado por el cuello. Y cada vez que yo los rechazaba, me apretaba un poco más. Hasta que ya sofocado en todos mis pecados y las consecuencias de mis pecados, ya yo no pude decirle que no, sino que le dije que sí. Porque ese llamado que Dios pone en la vida de un elegido y predestinado es un llamado eficaz, que cumple el propósito eterno de Dios en habernos llamado. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Oye, nos justificó. Qué cosa más hermosa. ¿Sabía usted que esta palabra, justificar, lo vamos a ver el próximo domingo, bueno, el domingo más arriba, pero ya para ese tiempo ya se te olvidó lo que yo te voy a decir ahora. ¿Sabía usted que esta palabra, justificó, tiene 3 dimensiones? Y si te molesta pensar en la justificación teniendo 3 dimensiones, yo te le cambio el nombre. Ok, no son dimensiones, son resultados. Resultados de la justificación. Cuando Dios nos justificó, declaró legalmente que ahora el pecador que yo era, instantáneamente, era un hombre justo. Porque la base de la justificación es ¿qué cosa? Diga. Sí, la justicia de Cristo. La vida santa de Cristo. Es la base. Esa es la única forma que Dios, que es un Dios de justicia, righteousness, puede declarar a un pecador y decir, ahora tú eres un hombre justo. ¿Justo de qué? No era una justicia propia, era una justicia regalada. La justicia de Cristo. Entonces, ese es uno de los resultados. Instantáneamente somos justificados, declarados justos. Pero luego esa justificación tiene otro resultado que yo le llamo la justificación interna. Dios hace un cambio en el creyente que Él justifica, que lo capacita, lo habilita para que Él pueda ser lo que ya Dios declaró que Él es, un hombre justo. Oye, qué buena cosa. El resultado interno de la justificación es que Dios nos hace capaces de ser siervos de la justicia. Eso es una obra que Dios hace, no de nosotros. Pero podemos comportarnos como Dios quiere.
Y luego la tercera dimensión o resultado es que Dios demanda que los justificados se comporten como lo que ellos son. No hay otra, no hay opción. Entonces esa es la justificación práctica. Sí, ahora yo entiendo y he renovado mi mente sabiendo que Dios me declaró justo y ya soy justo porque Dios me cambió, hizo una nueva creación. Ahora yo puedo, me dio una nueva naturaleza. Ahora yo sí puedo obedecer la ley de Dios. Y luego en nuestra vida diaria practicamos la justificación práctica. Practicamos la justicia. ¿Sabían ustedes que a mí esa palabra no me llega a gustar? Justicia. Y es debido a que yo crecí aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si esa palabra realmente ustedes pueden comprender lo que es la justicia. Pero mira, en americano, en inglés, si tú me hablas a mí de justice, yo pienso en el policía. The justice of the peace, el juez. Justicia para mí es, tú me entiendes, la ley, lo que tiene que ver con la justicia. Pero realmente justicia en inglés, fíjate qué palabra más hermosa en inglés. Es por eso que yo recomiendo que todos ustedes aprendan a hablar inglés, caballero. Estamos en los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es la palabra para justice? Que a mí esa palabra no me dice nada. Pero si tú me hablas a mí de righteousness, eso sí yo entiendo. Righteousness. ¿Tú sabes lo que esa palabra significa? A right way of living. Righteousness significa la correcta forma de vivir. Correcta. That is righteousness. Podemos comportarnos como Cristo se comportó. Y no hay excusa para cualquier otro comportamiento. No hay excusa. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto. Una semana más, oh Dios, en este pasaje tan hermoso, tan profundo. Pero te damos gracias que no lo saltamos. Y Señor, esperamos tener una Semana Santa, que nosotros entendemos que esa semana no es más santa que ninguna otra semana. No es la semana que es santa. Somos nosotros que somos santos. Pero tráenos durante la próxima semana, el día viernes y también el día domingo de resurrección, porque queremos exaltar el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y te damos infinitas gracias por eso. Utiliza a nuestro hermano Pedro Arnaiz en su predicación, Señor, para que él vaya preparando un mensaje inspirado de Dios y al claro y a la clave de lo que tú quieres para nosotros. Y acompáñanos a nosotros en la iglesia del hermano Arzafal, Señor, para que tú nos puedas utilizar a nosotros allí también. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.